Super Pro, Fade Out Super Pro. Cortesía del Adminemo. Bienvenidos una vez más, carnales, a otra transmisión de Audífono. Ya saben que nosotros somos el espacio musical que nadie pidió y nos vale madre, güey. Nos encanta hacer esto, nos gusta mucho llevar la música. He estado fabricando esta frase, espero que esta vez me salga. La he intentado varias veces y nunca me sale. No, entonces nos gusta conectar los oídos correctos con los sonidos adecuados o algo así. Estuvo muy bonito, estuvo muy bonito. Por ahí va, ¿no? O sea, eso es lo que intentamos. Y pues bueno, hoy tenemos un invitado de lujo y bueno, ahorita lo presentaremos, pero la verdad es que sí es un invitadazo. Sí, ya habíamos platicado de que lo queríamos invitar y pues hasta ahora se dio, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado varias veces en este espacio. Entonces, primero que nada, pues estamos desde Lozano Studio, nuestra casa. Está aquí presente Ray Lozano, haciendo posible esta transmisión. Nuestro productor de audio, así es aquí, Rayito. Y bueno, busquen a Lozano Studio en sus redes si necesitan renta de audio, equipo de iluminación, salas de ensayo, grabación, todo eso. Échenles un mensaje ahí a través de sus redes. Y por otra parte, pues les mandamos un saludo a toda la raza que se está conectando. Gracias por estar aquí. Gracias, si es la primera vez que están en este espacio, pues les agradecemos bastante. Sí, quédense porque va a estar buena la plática. Hay pláticas interesantes, hay puntos buenos que tocar. Y pues bueno, saludo a Adminemo que está allá detrás de cámaras. ¿Cómo estás, carnal? Muy feliz porque comimos aguachile el día de hoy. Y porque Ray está aquí ayudándonos como debe de ser. A huevo. Carnal, Mike, ¿cómo estás? Bien, carnal, también. Bien, todavía sigo extasiado del Jergas Fest, pero eso es algo que platicaremos en otro podcast. Vienes del Jergas Fest. Platicaremos en otro podcast. Estuvo buenísimo. Muy bien. Y bueno, hoy ¿quieres presentar a nuestro invitado, carnal? Pues sí, hoy, para muchos en Monterrey han escuchado o leído incluso el periódico La Roca, que así nació. O bueno, ahorita vamos a enterarnos más de eso, pero pues bueno, hoy tenemos al CEO, al creador de toda esa historia, ¿verdad? Que se generó, porque pues sí, yo pasaba en el Seven y agarraba mi periodiquito La Roca porque era gratis, era un ejemplar chido. En la uni me acuerdo que también lo repartían. Entonces era algo que sucedía, que yo sí tuve en mis manos. Y pues bueno, estamos con Jardiel Padilla. Jardiel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Un saludo a quienes nos están viendo. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Un gusto para nosotros recibirte y agradecerte antes de empezar, pues por echarte la vuelta y por brindarnos un ratito de tu tiempo. La verdad es que sí teníamos ya bastantes ganas de platicar contigo y digo, habrá cosas, quién sabe, yo a lo mejor tenía una idea no tan clara de cómo veías la música y igual ya platicando aquí que pues sí, a lo mejor estamos más cerca de lo que creo. Sí, estamos muy conectados. Pues que hay diferentes cosas que lo oí y digo que causan un tanto de controversia, ¿no, carnal? Sí, pero bueno, ahorita platicaremos de eso. Sí, está muy interesante primero hablar de tu trayectoria periodística. Eres periodista. Creo que tengo entendido que vienes de una familia que ha tenido un antecedente de periodismo, ¿no? Tu padre es periodista. Así es. Bueno, mi papá falleció lamentablemente ya hace tiempo, pero sí, yo soy originario de Camargo, Chihuahua, donde pues desde muy pequeño, desde niño, estuve en contacto con las cuestiones periodísticas a través del trabajo y la vocación de mi padre. Y eso pues seguramente influyó mucho, igual que la parte de la música. Mi papá también, sin ser músico profesional o compositor profesional, pues escribía canciones, cantaba de manera aficionada, ¿no? Yeah. Y además él dirigía una estación de radio en ese lugar, en Ciudad Camargo, entonces pues la casa siempre estuvo llena de discos y me tocó conocer artistas, me tocó, por ejemplo, que Juan Gabriel me hiciera así en la cabeza. ¿En serio? Okay. Bendecido. Juan Gabriel, Juan Gabriel muy jovencito, ¿no? De cuando estaba iniciando, yo me imagino. Claro. Yo era un niño. Sí. Entonces sí, siempre ese entorno creo que influyó muchísimo para que después yo me desarrollara tanto en mi gusto y mi pasión por la música como por mi vocación periodística. Así es. Por lo que veo entonces me imagino que había mucha música en tu casa, como dices,
¿recuerdas algunos sonidos que fueran como que lo habitual de escuchar en tu casa? Pues, por ejemplo, mi papá tenía un programa de radio que se llamaba El Club de los Corazones Contentos. Entonces hay una canción de Palito Ortega, un argentino, que algo dice que tengo el corazón contento. Sí. Y bueno, me acuerdo de esa canción de hace muchísimo. Y a mi papá le gustaba tocar la guitarra. No era tampoco un guitarrista virtuoso ni nada, pero acompañaba canciones y yo de niño cantaba con él, ¿no? Que Valentín de la Sierra y algunas otras cosas que ahora se me hacen muy chistosas, ¿no? Pero en aquel entonces pues era como que pues era música. Cántale, mijo, cántale. Te canta. Sí, era pues son recuerdos bonitos que tengo de entonces. Ya. Sí, digo, a mí se me hace pues un tanto curioso que hayas tenido, digo, no sé qué tan grande sea la ciudad de donde tú eres, nunca he tenido el placer de ir, pero pues se me hace curioso que tengas, como que te hayas ido por este lado que a veces está más cercano de la ciudad, ¿no? De profesiones que son como que más urbanas, no sé, sí, la música, el periodismo, cosas así. ¿Cómo surge esta...? Menos que sean reportajes de Alvarado, creo. Bueno, sí, el reportaje de Alvarado es para todos lados, ¿no? Sí. Pero ¿cómo surge esta determinación de decir, oye, pues a mí me gusta también el periodismo? ¿Cómo encuentras esa pasión por el periodismo? Pues sí, efectivamente, Ciudad Camargo, Chihuahua, porque hay también Camargo, Tamaulipas, pero estamos hablando de Camargo, Chihuahua. Es una ciudad pequeña, sobre todo en comparación a monstruos como Monterrey o la Ciudad de México. Entonces, la verdad es que después de concluir la preparatoria, allí la única opción era o empezar a trabajar en alguna cuestión ahí en la ciudad, o buscar ingresar a la universidad en Chihuahua o en Ciudad Juárez, o algunos que iban a otros lugares como la Ciudad de México o como yo, que elegí Monterrey. Es decir, no había como que mucha opción, ¿verdad? Había que salir, básicamente. Y yo tenía la suerte de que un primo vivía en Monterrey, en San Nicolás de los Garza, y eso facilitó tomar la decisión. Además, yo leía una revista que se llama Conecte. Bueno, se llamaba, ya no existe, pero fue una revista muy importante en la cuestión informativa, sobre todo en los tiempos en que era prácticamente el único medio que le daba cobertura al rock en México. Y esa revista Conecte publicaba ocasionalmente una sección del norte de México, y sobre todo enfocada en Monterrey. Y el corresponsal pintaba las cosas como que era un centro rock and rollero muy fuerte, ¿no? Entonces yo tenía la creencia de que aquí había muchos conciertos. Lo vendía mal, ¿verdad? No, pues la verdad es que se llama Rodolfo Teniente, me gustaría conocerlo, porque en su euforia, su entusiasmo por reportar lo que estaba ocurriendo en Monterrey y en Saltillo y Monclova y otras ciudades, pues parecía, o a lo mejor esa era mi... Era lo que yo me imaginaba, ¿no? Sí. Pero no le puedo echar la culpa a él. Pero logró transmitir su pasión, ¿no? Por el tema. Sí, entonces yo llegué a Monterrey pensando que Raxé y Crazy Days y Midas Touch eran como que estrellas, ¿no? Sí. Y la verdad es que era un... Era el under. Era el under. Sí, claro. Monterrey, el rock pues, siempre había sido under hasta muchos años después que tuvo ya un pico de popularidad muy importante. Pero entonces, pues, era bastante subterráneo. ¿Y cómo llega, por ejemplo, digo, me identifico con eso que dices, y cómo llega el rock a tu vida, hablando de que pues, tu papá escuchaba otras cosas, cómo llega el rock y cómo empiezas a querer hacer algo, a empujar a ese rock? Yo escuchaba todo tipo de música por la estación de radio en la que trabajaba mi papá, y todos los discos que había, y la música que escuchaban, pues, por ejemplo, mi mamá, ¿no? De Napoleón y Camilo Sesto, y grupos de cumbia o tropicales como Los Sepultureros, un grupo que era en ese entonces muy famoso, Rigo Tobar y así, Los Tigres del Norte. O sea, escuchaba de todo, mariachis y demás.
Pero un día un amigo, un vecino que colaboraba allí con mi papá en la estación de radio, él y otro amigo, yo creo que ellos estaban o en secundaria o en la prepa, también muy jóvenes, querían hacer un programa de rock. Yo no tenía mayor conocimiento de eso, salvo algunas revistas de mis primos mayores que por ahí había visto. Y me tocó ir a... La H para hombres. Otro tipo de revistas. Otro tipo de revistas. Me tocó ir a una junta de planeación de este programa donde tenían un disco pues eran discos de 45 revoluciones, muy pequeños, de esos en vinil. Discos chicos, de vinil. Era uno de Kiss, uno de Led Zeppelin y otro de una banda canadiense que se llama Bashman Turner Overdrive. Pues así. Y pues esa fue la primera vez que escuché una guitarra distorsionada y la batería y cómo cantaban y todo eso, y ahí pues me impactó muchísimo, ¿no? Yo tendría, no sé, a lo mejor 11 años o 12 años tal vez, o 10, no sé, pero estaba muy, muy chavo, y en esa edad creo que uno en particular es muy receptivo, y eso es lo que me duele en la actualidad, de que el reggaetón sea tan difundido, es porque es lo que oyen los chavitos, y por eso creo que las nuevas generaciones son menos rockeras, digámoslo así. Sí, lo son. Porque no se les da la oportunidad de que escuchen rock. Si tuvieran una experiencia como esa que yo tuve, estoy seguro que preferirían 1000 veces el rock en vez del reggaetón o los corridos tumbados. Sí, tuve alguna experiencia así similar, creo que ya alguna vez la conté, pero estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, siento que es muchas veces los gustos musicales del común de las personas es porque simplemente es lo que normalmente los medios te ofrecen y porque es lo que está más a la superficie, ¿no? Pero luego te encuentras personas que aparentemente tienen sus gustos musicales muy definidos y no les gusta, y muy distantes del rock, y les pones una canción y lo dices, oye, ¿eso qué es? Está bueno, me gusta, y y no puedes estar descubriendo el rock a los 30 años, y es que bueno, o sea, ya tu tiempo ya pasó. Sí, o sea, por lo menos escucha. No, nunca estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso, pero pues sí, es como que lo tuviste que haber descubierto hace un chingo. Sí, o sea, tampoco estás escuchando otra cosa que, no sé, Metallica, pues lo tuviste que haber escuchado hace bastantes años, ¿no? Pero sí, yo también tuve un momento así, y creo que es importante, también yo de repente intento como que ponerle ahí a un morrillo, así que a mi sobrino, ¿no? De que mira, escucha esto, güey, está bueno. Sí, pues claro, sí, así funciona, creo. Es parte de... Ándale, sí. ¿Cuál es tu jale? Para que sepa Ajá. Yo soy maestro de inglés y cada viernes pongo un quiz y las canciones, hago un quiz de una canción, la letra de una canción, que le falten palabras, aunque no me escucho aquí. Se me hace que no. Bueno, no sé, a ver. No, lo tenía pagado, qué puñetas. Menso. Perdón. Okay. Tú lo intentas en Yo soy maestro y lo que yo hago es de que cada viernes les pongo un quiz, les paso la letra de una canción que le falten palabras y les pongo puras canciones que a mí me gustan de rock, de los 90, del 2000, una que otra ahí, Emilia, que no tenga tantos gritos. Sí. Ajá. Pero, y si me dicen, profe, esas canciones que es lo que te voy a poner, no te voy a poner Daddy Yankee, no te voy a poner Luis Fonsi. Aparte que todo en inglés, no te voy a poner otras cosas porque aparte, pues todas las canciones recientes dicen groserías, dicen cosas en doble sentido. No, hay muchas también de rock dicen eso, carnal. Pero no se las voy a poner yo. Pero es otra historia, ¿no? Bueno, esa es mi pequeña, digamos, semilla que dejo. Contribución. Y ha funcionado. Conocemos al príncipe del Mosh. Hay un alumno que tengo que nos encontramos en conciertos. Ya tiene sus 20 años, 19. 20 y tantos. Y ahí anda mosheando en los conciertos y era alumno mío. Con ese tengo para ser feliz de que dejé una semilla en alguien. Sí, a huevo, carnal. Felicidades, qué bien. Se lo Y de veo. hecho también el rock se ha convertido desde siempre, desde mis tiempos, pero seguramente desde antes, en una manera de aprender inglés. Sí, Claro, sí, sí, claro. Sí, eso lo vi ahora con el K-pop, que pues, bueno, el K-pop viene sí, y hay mucha gente aprendiendo escuchando coreano, que bueno, es algo así como la misma, ¿cómo se dice? Como que la misma esencia, ¿no? De eso. Pero bueno, el rock sí tiene eso de pues, que tienes que aprender inglés o tienes que... Se acerca a eso. Sí, es Ajá, quizás el mismo principio. Está hablando el monitor.
No sé, habla al Ray para que pueda checarlo. Ray. Pero bueno, ¿tuviste en algún momento oportunidad de vivir en Estados Unidos, no? Por un par de periodos, me parece. Esto fue para ti en algún momento como viajar al futuro o algo así, que tú dijeras, oye, fui a ver esto y luego de repente llegas acá y ¿qué, güey? Sí, que existen otras cosas, güey, ya están pasando cosas más cabronas, güey, porque no todos tenían la oportunidad de ir tan fácilmente como a lo mejor ahora que pues vas y vienes, ¿no? De manera más accesible. Sí, pues sabemos que Estados Unidos está sumamente adelantado en muchos sentidos con respecto a México. Entonces, imagínense además que yo estaba en una ciudad muy pequeña, ¿no? Claro. Y en esos tiempos la información pues se transmitía mucho más lentamente que en la actualidad. Entonces, cuando yo llego a vivir a Estados Unidos tendría 16 o 17 años, algo así, estaba realmente en plena adolescencia y me encuentro con una serie de situaciones que solamente se veían en las películas, ¿no? Sí. Y para entonces ya era mi pasión lo de los conciertos, sin haber ido prácticamente nunca a un concierto. Okay. No había conciertos ni en México y mucho menos en Camargo. Yeah. Porque en esa época, pues no había habido, yo creo que ningún concierto importante de bandas internacionales en el país. Okay. Era en la época en que estaba todavía prohibido, entre comillas, Estaba el rock. censurado, ¿no? Sí. Justo cuando yo estaba en Estados Unidos fue que se realizó el concierto. No soy tan veterano. Perdón. No, pasaste de lanza. Sí, me mamé. El concierto de Queen en el estadio ¿de universitario. Puebla o qué? De aquí. Bueno, ese Sí. sí tiene Sí. historias turbias. Sí, eso fue en 82 Ajá. u 81. 81, perdóname. Fue en el 81. Bueno, total que sí, estando allá pude, por un lado, encontrarme a tipos de mi edad prácticamente que tocaban, Okay. que tocaban con guitarras eléctricas y con baterías y con distorsión y cosas que todavía no había tenido esa experiencia en mi ciudad. Y además me tocó ver en vivo a algunos grupos de calibre pues internacional, ¿no? Okay. Vi, por ejemplo, a Iron Maiden, Okay. el que apenas estaba por ser la gran figura que después se convirtió, era el grupo abridor. Entonces me tocó ir a una firma de autógrafos con ellos en una tienda, algo que ya no volverían a hacer, yo creo que en estos tiempos, ¿no? Vi a Scorpions también, recién salido su disco Blackout, que ese fue uno de los madrazos. Pues es el que los encumbró, digamos. Bueno, dieron todavía un paso más arriba con el siguiente disco, pero espectacular, ¿no? Algo indescriptible para mí en ese momento que no me lo podía creer. Y pues los equipos de audio, vi a un grupo que se llama Loverboy, no sé si recuerdan, bueno, un grupo canadiense que en ese momento era muy relevante en cuanto al éxito comercial que estaba teniendo, y recuerdo que tenían en su iluminación rayos láser. Okay. Ahora son tan comunes, pero en ese momento era como si fuera de otro planeta. Como si Star Wars estaría ahí, sí, ¿verdad? Sí, entonces sí viví experiencias muy emocionantes, además del aprendizaje que conlleva el estar en otro país y enfrentarse a situaciones que por supuesto que eso, aunque en ese momento no lo supiera yo, pues fueron muy importantes en el desarrollo profesional que tuve posteriormente. Claro. ¿Hay algunos comentarios que quieras leer, Minemo, o qué? Sí. Perdón, es que como estoy acá. Quiero agradecerle primero al carnal Cigarroa Armando, que apenas empezamos la transmisión y nos donó 100 estrellas. Saludos, carnal, muchas gracias. Muchas gracias, carnal. Dice, me encantan sus videos, ánimos. Por ahí había aquí dice, saludos de Parral, Chihuahua. Saludos. Más o menos nos estamos acercando. Alguien era de... sí. ¿Ah, sí? Alguien comentó algo de Camargo. Dice, mi hermanita adquirió mi gusto por División Minúscula y algunos otros grupos. Me enorgullece que tenga un criterio más amplio y que no le guste.
tampoco es que odie Peso Pluma, güey. O sea, No se bueno. trata de eso, solo es... sí, tampoco es que odien, sino que abran su espectro, ¿no? O sea, como que conozcas que hay otras cosas. O sea, Sí, eso es claro. lo que a mí me gusta hacer. Sí, inclusive a mí lo que me gustaría es de la gente que escucha Peso Pluma también que abra el espectro y pues se venga también para acá, ¿verdad? O sea, Pues sí, que hay otras cosas. que conozcan. Saludos a Fabián Cortés, dice, magnífico haber encontrado esta página, lo mejor de todo es que al pedir la recomendación. Pues cambia. Bueno, ahorita checa las pilas y ahorita seguimos Por con los ahí, comentarios. por ahí había pilas. Bueno, sí. Bueno, sabemos que tienes, obviamente ya bastante tiempo, estuviste un tiempo trabajando en el norte, bastantes años, ¿no? Bueno, me gustaría como que hacer una pregunta A ver, anterior. a ver. Bueno, te trajiste ese background que entendiste en Estados Unidos, que aprendiste en Estados Unidos, ¿te lo traes para México? ¿O no fue así? Cuando empezaste como que ya a ver que podías hacer algo como medio aquí. Bueno, todavía yo estaba en la prepa, ¿no? Entonces, Ok. como que todavía no tenía No así, tenías con esa- esas esa- intenciones, ok, ¿no? Más bien sí. yo regresé tratando de de hacer un grupo de rock, De ¿no? emular los Sí, sonidos. bueno, Sí, en Camargo. Entonces, Ok. con varios amigos con los cuales ya habíamos intentado durante la secundaria un proyecto que no fructificó, pero que sí aprendimos bastante de música gracias a un profesor de música, Cecilio Talamantes, un gran maestro de Ciudad Camargo, que él intentó formar una banda como las que hay en Estados Unidos en las high schools, Era en como las el Jack prepas. Black. Bueno, Jack Black haciendo una School of Rock o algo así. Pues algo así, porque no iba a ser propiamente una escuela digo, una banda de rock, sino más una Un banda... grupo musical. Sí, sí. Ujú. A él le gustaba mucho el jazz, pero también la salsa o las... pues sí, él tocaba en una banda, una orquesta local y de todo tipo de música, pero nos enseñó, durante varios meses estuvimos estudiando solfeo, principalmente, ¿no? Es decir, podíamos leer partituras, Sí. que eso iba a ser muy importante para cuando tuviéramos los instrumentos, los cuales nunca pudimos obtener, ¿verdad? O sea, a veces hay personas muy soñadoras y con mucha voluntad, como el profesor Chilo Talamantes. Y bueno, no fructificó ese proyecto, pero sí nos enseñó música a varios de ahí y nos dejó la espinita. Entonces, más adelante, pues sí, finalmente logré conjuntarme con otros amigos y formamos una banda de rock, la única banda que había en ese entonces en Camargo, Chihuahua. Hoy hay una banda muy buena en Camargo de metal así extremo. Nunca los nunca los he visto tocar, pero los he escuchado y tocan muy bien. Vamos a traerlos, Jordi, vamos a traerlos. Pero si tienes contacto con ellos. No, la verdad Ok. es que Nada más los conoces. sé que por existe redes. la banda, ajá, y pues me da mucho gusto. Seguramente Claro. están muy chavos y no creo que hayan oído nunca a nuestro grupo en aquel entonces, pero bueno, de alguna forma éramos los que hacíamos ruido en aquel entonces en Camargo. Ya. Bueno, sí, ya hablando digamos, de la carrera periodística, a mí se me hace algo curioso. Digo, sabemos que estuviste en el norte, como decíamos, estuviste varios años ahí. Me imagino que aprendiste bastante para luego desarrollarlo ya e implementarlo ya en tu medio. Pero antes de pasar a esto, me gustaría preguntarte, porque se me hizo muy curioso la vez pasada que estuvimos juntos. Bueno, voy a intentar no hacerlo tan polémico esto. Échale, Sí, con- o sea, échale. voy a hacerlo lo más delicado posible. En algún momento de la plática dijiste que, oye, pues si se puede, no digas que es de mi parte o algo así, o sea, como que no me menciones o algo así. A alguien de que no, si se puede, mejor omite mi nombre o algo así. Y se me hace curioso porque pues, para nosotros sería como que, pues, para nosotros de que, Jardiel, pues, es como que, pues, seguramente muchos lo quieren, o sea, cualquier... Podría abrir puertas. Ajá, podría abrir puertas o algo así. ¿A ti te ha tocado en algún momento que si te llegara alguna advertencia, algún de que, oye, esto no lo puedes decir, o bájale aquí, Censura. o sabes que te estás metiendo mucho aquí, y a lo mejor no tanto con La Roca, o sí, porque también sabemos que tocabas puntos políticos, incluso ahorita todavía, pero te ha tocado vivir algo así, alguna experiencia que te dijeron, oye, sabes que mejor ya no hables de esto? Fíjate que así de manera drástica y que pusiera en riesgo mi integridad física, no, realmente no.
porque casi todo lo que he abordado en La Roca ha sido de asuntos musicales y lo que sucede es que se enojan, por ejemplo, algunas personas, Sí. puede que se molesten y puede que a lo mejor sí me cierren puertas o que no les caiga bien simplemente y que por lo tanto no sea pues una persona grata y que incluso pudiera ser que pues se me desacredite o que se Ya. diga algo no muy bonito de mí. Pero así como que una amenaza, no. Quizá alguna vez en La Roca alguna llamada así como que de qué onda contigo por alguna cuestión de recuerdo de algo que publicamos de tránsito municipal. Ok. Y recibí una llamada así, pero nada tampoco. Ahí te van 3 multas. Y en el norte, pues en alguna ocasión así, alguna amenacilla, pero nada tampoco que valga la pena mencionar, porque tampoco fui un reportero que estuviera trabajando en en las secciones del local, por ejemplo, que es donde se ven más asuntos de gobierno y de Claro. sindicatos o cosas así. A algunos compañeros sí me tocó pues que los golpearan, por ejemplo, que los empujaran. Pues a mí a lo mejor sí alguna vez me amenazaron, porque algunas veces sí hice ese tipo de informaciones. Recuerdo en un guardia de un hospital que alguna vez no sé si me correteó o algo así, pero nada grave, afortunadamente. Y eres bueno para correr. Pues sí, más o menos. O pa pelear. O para pelear. Cualquiera de las dos sirve, ¿no? Fíjate que a mí me identifican mucho como reportero que cubre rock, pero la verdad es que en el norte yo trabajé en muchas secciones o en muchas áreas no relacionadas con la música, ¿no? Sí. O sea, yo quisiera más ser un periodista en general y no un periodista enfocado al rock. Ya. Porque al final es tu profesión, ¿no? O sea, Sí. si tu profesión es el periodismo. El periodismo, ajá, y me interesan muchísimas cosas, muchos temas, asuntos diversos y no nada más la música, sería muy aburrido que nada más la Sí. música, ¿no? Fuera de lo musical, ¿qué es algún tema que te gustaba especialmente tocar o cubrir? Pues me llama mucho la atención, aunque también me decepciona el tema de la política, ¿no? Claro. También, Sí, hay muchos telaraños. ahí, ¿verdad? sí, hombre, qué lástima pues que pareciera que vamos cada vez peor, cuando deberían darse oportunidades de mejorar, dado que hay ahora, por ejemplo, con Internet, la comunicación, la información, pero bueno, quizá está en la naturaleza humana el ser ambicioso, el de ser vanidoso, el de ser corrupto. No sé, no estoy afirmando que esa sea la naturaleza, pero a veces da la impresión, ¿no? Y es muy decepcionante. Sí, sí, sí. Sí, también creo Saludos al Macrofest. No, También no. también creo que depende bastante del tipo de perfil de la personalidad, ¿no? Por ejemplo, a ti, no sé, me imagino que no te interesaría en algún momento ocupar un cargo político. Entonces como que no le tiramos muchos por ahí Sí, no. y a lo mejor los que sí se meten que- pues tienen otro tipo Es que de bueno, perfil. mira, por ejemplo, o sea, a mí sí me gustaría ocupar un cargo Ah, político, sí. pero Vetado. dominen, o sea, digo, más bien, Voten. voten por mí. No, me refiero a que pues traes otro mensaje, carnal. Pero si entras a ese tipo de grilla o así, pues De tal vez no lo ambientes. puedes dar, o sea, tal vez tu mensaje se va a censurar, güey. Tal vez no va a pasar nada, entonces como que pues bueno. Pero pues, la política siento que es eso, ¿no? O sea, tratar de dar un buen mensaje, pero pues muchas veces se da pues el mensaje pues bien mal, ¿no? No, O sea, los- o bien los- borroso, o Pues bien... los mensajes más bien están, o sea, sí son Sí, bastante bueno, claros. sí. Que se cumplan, eso que es se otra cumplan, cosa, que es entonces, lo que... sí, y yo sí diría que arriba el rock and roll. Eso sería... Ya vetado. Hablando de política, quiero agradecerle a Elizabeth Salas que nos acaba de donar otras 100 estrellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Ciudad de México. Jess Velas. Jess Velas. ¿Qué dice Yes Velas? Bloquéalo, Lo carnal, quiero ya, ayudar, pero. bloquéalo ya, bloquéalo. Dice, por saludos desde Chiapas. Peso Ok. pluma para presidente. favor. Bueno. Yes, Saludos. ¿cómo te ayudo, güey? El 19, Chile. 19 de agosto nos vamos a ver las caras, güey. Así es. Un saludo a Jardiel de Rabieta, dice Fran de Silva. Ok.
Nelly Aguilar, no, dice José Gómez, Camargo, tierra de artistas. José Rogelio, saludos desde Puebla. Saludos, carnal. Y me faltó Estefanía del de Torreón. Buenas. Saludos, Estefanía. Roja Casablanca, saludos de San Luis Potosí. Eder Salazar, no se escucha las mínimo. Cállate, güey. ya. Ese güey nada más viene. Eso sí se escuchó. Sí. Y el primer mensaje que también se me pasó decir, Abril Escudero puso, por ustedes conocí este rolón, que era cuando estaba el intro de Cabrito Vudú. Mamalón. Que el sábado los estaremos viendo En el Machaca. en el Machaca. Claro que sí. Y esperen el video que vamos a grabar entre Mike y yo. Sí, señor. Sí, sí, por sí, Vamos a se va a hacer ver. la experiencia. No Sí, se va a sabía, ver. Machaca. no sabía. La pero- experiencia del Machaca. No sabía, pero ya me dieron jale. Sí, por ahí vamos a andar. Ya entonces. Vas a jalar, no vas a Sí, pistear. chela, Sí, cierto. Vas a jalar. Oilo. Bueno, Jadiel, ¿y cómo llega la roca? ¿Cómo llega la roca a tu vida? Bueno, trabajé en el norte. Ok. Hubo un intermedio que hubo ahí en mi carrera en el periódico en el 96, más o menos 96, sí, un año más o menos, aunque siempre seguí colaborando y después me volví a enrolar en el periódico hasta prácticamente el 99-2000 por ahí. En ese año 99 salió el número 0 de Lengua, una revista que era hicimos. Antes de la roca, ¿verdad? Ajá. Y estuvimos con Lengua hasta el 2003. Desde el 2002 empezamos a experimentar con lo que posteriormente fue La Roca, un periodiquito que se encartaba, o sea, iba junto con La Roca, junto con Lengua, y se distribuía solamente en Monterrey y algunas ciudades de Coahuila, Chihuahua y creo que Tamaulipas o algo así. Ok. Hasta que decidimos que era mucho más viable hacer una publicación para Monterrey y no a nivel nacional como era Lengua. Porque Monterrey tenía pues una gran actividad en la cuestión de la música para entonces, tenía también una actividad comercial que nos permitía tener ingresos publicitarios. Usted era fondeado a través de publicidad, ¿no? Así es, sí, decidimos que fuera gratis, es un modelo que era todavía muy frecuente en Estados Unidos. Okay. En casi cualquier ciudad de Estados Unidos tenía, y muchas ciudades siguen teniendo, un periódico semanario. Es más, en algunas ciudades hasta varias publicaciones de este tipo existían. Okay. Y se patrocinaban así, se subsidiaban así, con publicidad. Okay, o sea, Gratis para el público. El que se quisiera anunciar, pues aparecía en la edición de La Roca, en el ejemplar, y los fondos se utilizaban para poder hacer todo el tiraje, las impresiones y demás. Sí. ¿Tú tenías ya contactos por el norte de dónde imprimir o dónde hacerlo, o cómo supiste dónde hacerlo? Pues no, eso es relativamente fácil, pues hay Sí, imprentas, preguntando llega uno eso. Creo que lo más relevante en ese momento era cómo conseguir los anunciantes, ¿no? Okay, y ahora parece a lo mejor como que muy sencillo y sobre todo después de haber visto que existía La Roca, pero en ese momento era como que medio extraño y difícil y no muy convincente, ¿no? Que una publicación que tenía como finalidad principal o temática principal el rock y la cultura y algunos otros temas que no trataban los medios convencionales, que pudiera subsistir, ¿no? O sea, como una publicación de rock, ¿quién se va a querer anunciar una publicación de rock, por ejemplo, ¿no? Pero sí lo logramos afortunadamente y con la suerte de que muchos compañeros periodistas y artistas en general, quiero decir también dibujantes y fotógrafos, también participaron de muy buena manera y logramos hacer un producto que era muy interesante, incluso para la gente a la que no le gustara el rock. Claro, sí. Entonces, periodísticamente creo que era un producto muy, muy bueno. Aunque, digo, hay gente ¿cómo se llama este tipo? Es muy famoso, pero se me va el nombre. Adrián Marcelo. Llegamos a temas, llegamos a esos Él temas. dice que usaba, como repartíamos La Roca en las universidades, en muchas facultades de la uni, me prácticamente en todas. A mí sí me tocó agarrarlo de la uni. O sea, yo estudié en la uni y sí me te tocó tocó agarrar mi tenerlo ahí. periodiquito.
cada semanita, y ahí me iba con Bueno, Adrián Marcelo dice que él lo agarraba, primero dijo que para limpiar las bancas Ok. y luego después que Después para ir al baño, ¿verdad? Y- Sí, Bueno, no, ese güey pues no sabemos, no tenía rollo. no sabemos, ajá, no tenía rollo, tal vez. Sí. Pero que no mame. Sí. Claro, o sea, cada quien le da el uso a las cosas, pues, como mejor Bueno, y puede, esa ¿no? polémica, Claro. ¿cómo la sentiste? Porque sí supimos de esa polémica, ¿cómo te Sí lo hablamos en funcionó? algún momento. Sí. Sí. Pues es algo medio absurdo, ¿no? Yo no sé cómo hay personajes como el caso de Adrián Marcelo y algunos más, varios más, quizás muchos más, lamentablemente, que pueden defender ese punto, es decir, que se indignen de que alguien critique de una manera pues muy fundamentada, ¿no? Porque cómo serían ellos capaces de defender una postura que a todas luces es dañina socialmente incluso, sí. ¿no? Ya no digamos inteligente, ya no digamos que aporta a los semejantes. Entonces yo creo que deberían simplemente aguantarse y decir, sí, así somos y ya, y qué, ¿verdad? Pero se ponen a echarnos broncas y a criticarnos, en este caso a López Moya, a Gerardo López Sí, Moya pero- y a mí, Sí. de asuntos tan ridículos como decir que tenemos cierta edad, ¿verdad? Como si uno pudiera evitar que el tiempo pasara, y como Claro. si los que ahorita tienen 30 no van a tener 40 dentro de Claro, 10 años, sí, ¿verdad? en algún momento. O sea, es algo Es algo natural. natural. Y bueno, no creo que no tiene mucho caso que Ok, pero bueno, Que lo vamos en el tema. Adrián Marcelo tiene un podcast que se llama... No, fumando, un porrito con... Si te invitara a un porrito con Jardiel, ¿irías? sí iría, pero yo no fumo ni siquiera tabaco. Ok. Sí iría. Pues, claro que yo estaría dispuesto a conversar con él o con el bandido. Sí, tiene- Tienen ese podcast que mencionaste que se El de llama conversaciones. Conversaciones. Ese me parece que es lo mejor de lo que Ok, hace bien. Adrián Marcelo, aunque yo Ok, creo me que es gusta. por el bandido más bien, ¿verdad? Pero Sí, está- pero casi todo el material que hace Adrián Marcelo es vergonzoso, ¿verdad? A mí me daría vergüenza. Sí. Sí, Ok. pues es que digo, creo que muchas de la fórmula que utiliza es como que buscar algo que la gente aprecie y que le guste Claro. y, Sí, y, pues intentar como que menospreciarlo o decir algo controversial. Entonces, pues, Entrar en conflicto, ¿no? sí, También, creo que es eso como que el plan y pues lo hace bastante seguido, ¿no? Como para, Sí. seguir Sí, como que generando el ruido. provocar, ¿no? O sea, Sí, el hay que provocar buscar alguna- provocar para llamar atención. Ujú. Sí, bueno, fíjate, ahorita antes de empezar, bueno, hablamos de que iniciaste La Roca, duró bastantes años este proyecto en físico, luego evolucionó pues a lo que ahora conocemos que son las redes. ¿Para ustedes fue complicado en algún momento adaptarse al nuevo formato que estaba naciendo en esos años? ¿Hubo alguna cierta resistencia a adaptarse a No, fíjate que realmente no fue una transición o una transformación planeada. Se dio por cuestiones casi que de tipo cuestiones que tienen mucho que ver conmigo porque hubo un momento en el que yo me sentí, yo creo que algo cansado, tal vez sería la palabra, Ok. no sé, y la verdad es que me faltó visión para tal vez delegar o que se encaminara el proyecto de alguna otra manera mientras yo, que fue lo que hice, decidía hacer otras cosas, ¿no? Entonces Claro. yo me fui alejando un poco de la dirección central de La Roca y poco a poco se fue dando esa transformación, pero no fue un plan que Ok. hubiésemos diseñado en vista de las circunstancias, etcétera. Ya. Sí, creo que nadie me había preguntado, pero ya aquí ante ustedes lo tengo que admitir. Pudo haber sido otro la manera en que La Roca fuese evolucionando para encaminarse hasta esta nueva, ya no tan nueva era digital. Ok. Pero bueno, así fue como se dieron las cosas.
Pues también me imagino que era un desmadre, ¿no? O sea, ¿cómo organizas que todo un grupo de gente escriba, darle como que una cierta línea, porque pues tiene su línea editorial, como que tenía su estética, tenía sus temas Sí. más o menos por cierto lado, el que les gustaba tocar? ¿Cómo lograbas organizar todo eso para que se lograra sacar el ejemplar de La Roca, pues, de manera tan periódica? Pues tiene un cierto grado de complejidad. Trabajar con equipos así multidisciplinarios y que tienen tantos intereses diversos. Pero afortunadamente siempre existía una muy buena vibra, entonces realmente no era tan difícil. Era mucho trabajo, eso sí. Ok. Era muchísimo trabajo. Y también resultó durante toda la existencia de La Roca y Lengua también, resultó muy difícil la viabilidad económica, aunque sí teníamos muchos anunciantes, pero híjole, a veces era bien difícil cobrar, por ejemplo. De hecho, Ok. hubo cuentas que se quedaron sin cobrar. Pásanos los Páguenos, nombres. cabrón. No, pues son cosas que suceden, pero eh, ¿cómo diré esto? También me sin- imagino que las personas que se anunciaban en este espacio era porque también de alguna manera les gustaba el contenido, ¿no? O sea, les Sí. gustaba, o sea, eran simpatizantes y a lo mejor no era que tuvieran el negocio millonario, pero era como que, pues me gusta esto, quiero que siga saliendo, entonces me voy a anunciar ahí. Las Que hamburguesas Mau. yo sería uno de esos, o sea, yo mi negocio Sí, de que, también. déjame, yo lo pongo en La Roca, porque a lo mejor no es que yo tenga un chingo de dinero, pero quiero ponerlo ahí para que de alguna manera siga existiendo, Sí, sí, ¿no? sí. Mira, ha cambiado muchísimo el panorama de los medios, ¿cómo diríamos? El ecosistema de medios Sí. en todo el mundo, pero vamos a enfocarnos en Monterrey. Es difícil a lo mejor de verlo, de entenderlo ahorita, pero un medio era una manera de ganar mucho dinero. Se podía, en aquellos tiempos, un medio era como que el poseedor de una determinada influencia, poseedor de una determinada verdad para un público, para un segmento Claro. de público. Y la verdad es que La Roca tenía una circulación tremenda, ¿no? Era pues prácticamente el único medio en su tipo y teníamos una penetración muy contundente, una regularidad y una credibilidad muy La fuerte credibilidad también. es bastante Entonces, todo ese conjunto de cualidades se podría haber aprovechado para ganar mucho dinero. importante. Ok. Si fuésemos un poquitito corruptos, ¿ves? Un poquitito nada poco. más. Y bueno, nunca dimos ese paso porque La Roca no estaba pensada pues en primer lugar no estaba pensada para que nos volviéramos millonarios, pero mucho menos para enrolarnos en esa dinámica que después, ahora en la actualidad, pues da como resultado un desprestigio muy grande para los periodistas en general o para los medios en general, una polarización tremenda. Claro, en ese tiempo no era tan fácil que saliera a la luz, ¿no? O sea, a lo mejor No, mostrabas una no. postura y era como que, pues es lo que están diciendo y... Es que en ese entonces, recordarán ustedes, el público no podía Sí, había poco derecho a decir réplica. nada, ¿verdad? Ajá. Pues, digo, nosotros teníamos una sección de cartas y ahí publicábamos Sí, que bastante la que cartas. decías. Ajá. Y otros medios también, pero en realidad era mínimo la réplica que se podría ejercer. Entonces, aunque alguien supiera que tal televisora o que tal estación de radio o un medio impreso eran corruptos, pues no había nada que hacer casi, ¿no? Sí, sí, sí. O eran vendidos, ponle que no corruptos, pero que eran vendidos. Sí, ¿verdad? sí, se En prestaba algún, mucho eso. ¿En algún momento te tuviste así algún ofrecimiento o algo de que, vamos habla de este Habla del PRI, partido, habla del PRI. de tal cosa o de tal tema? De Mercurio, de Magneto. O sí, a lo mejor, no sé, de diferentes cosas. No recuerdo que eso haya ocurrido, pero sí era evidente que si hubiera entrado en ese juego, pues los resultados financieros serían muy distintos. O sea, me trataré de explicar. Los
que tienen mucha lana para publicidad, bueno, en aquellos tiempos, ¿verdad? Los que tenían mucho dinero para publicidad siempre han sido los gobiernos municipales o estatal y las dependencias que trabajan con dinero público, por ejemplo, la universidad. Ujú. Todas esas, todos esos organismos cuentan con personas encargadas de la comunicación social. Sí. Estas personas tienen la capacidad de decidir dónde van a colocar el dinero, pero no es el dinero de ellos, ¿no? Entonces es muy diferente a que si tú tienes un negocio y dices, yo no tengo mucho, pero me voy a anunciar porque me caen bien o porque sé que voy a vender más, le entro, pero lo cuido, ¿verdad? No voy con cualquiera, no me voy a anunciar con un medio que no existe. Con cualquiera que quiera, dicen los genitálicos. Así es. Sí, entonces, yo nunca me quise meter en ese tipo de especie de trucos, ¿no? Que implican a veces moches con la gente que está en las Sí, los puestos de decisión. en los puestos de ¿no? comunicación social. Okay. Y a pesar de que La Roca tenía muchísimo más circulación que otros medios, a otros medios les daban páginas y páginas y páginas, Okay. y yo hacía antesala y les llevaba O sea, también una vez aceptando, pues ya se vuelve difícil de salir de ahí, ¿no? O sea, ya es casi como que pues ya tienes Sí. que seguir en esa dinámica y entrar Sí. en ese círculo, ¿no? Y en ese ciclo. Y hay pues muchos como compadrazgos y amiguismos y todo eso, Sí. entonces, pues por ejemplo, La Roca tenía siempre publicidad, bueno, casi siempre publicidad de la universidad, por ejemplo, y a veces del municipio de San Nicolás, por ejemplo, pero híjole, bien difícil que hubiera de Monterrey, de Guadalupe, de otros municipios, y esos que de San Nicolás, porque bueno, la gente que estaba en prensa, yo los conocía muy bien porque habíamos estado en la facultad, etcétera, y había una cierta confianza, pero además yo esto, por ejemplo, se los digo abiertamente porque La Roca valía lo que cobraba y Claro, si claro, alguien se claro. anunciaba en La Roca, o sea, La Roca iba a estar distribuida en 38,000 ejemplares y sin ninguna bronca, ¿no? Y no cobrábamos de más, ni hacíamos alguna especie de chanchullo, ni andábamos ofreciendo moches para Y que es se aparte anunciaran. La Roca era gratis, hay que ¿También? o sea, hay que Recalcarlo, recalcar eso, sí. hay que recalcar el ejemplar de La Roca, tú lo tomabas de algún Seven o lo tomabas de algún lugar en el que estaban ahí distribuidos, tú no pagabas por ese ejemplar. Ujú. Entonces, pues así como dices, pues se financiaba de esa manera, Sí. que era Sí, sí, sí. difícil. O sea, aún así era difícil financiarlo, Era dificilísimo, sí. pero sí, sí. se hacía, ¿verdad? Sí, fueron varios, no sé, como 10 años, no sé cuántos, pero bueno, sí, fue una trayectoria muy, creo que dejó huella y seguimos además, continuamos con esa, es el mismo espíritu, aunque quizás no es tan intensa la actividad que tenemos y además también que es algo bueno que existen ahora muchísimos medios como lo que hacen ustedes, por ejemplo, pues es algo que de alguna forma equivale un poquito a lo que hacíamos en La Roca, ¿no? Sí, pues, Pues es sin la duda verdad es que son- sí fueron influencias, ahora pues O diciendo sea, así, nosotros claro que sí tratábamos fueron de influencias. difundir lo que hacían las bandas locales, Sí, claro. por ejemplo, lo que ocurría en la escena local. De alguna manera ustedes hacen un poquito de esa visión, Sí, está sí. está presente en Audífono, y así hay muchos otros medios que hacen también una parte que tiene que ver Sí. con, que se parece un poco a lo que hace La Roca. Es decir, La Roca en realidad no es ahorita tan indispensable como en algún momento, pues sí lo era porque no había otra cosa. Pero, ¿regresarías al formato físico en algún momento, o sea, si quisieras otra vez volver a imprimir La Roca? Sí me gustaría, y lo hemos platicado y hasta de repente surgen ahí algunos proyectos, pero pues ya veremos, ¿no? Es algo así como que Cuente ahorita... con nosotros también entraremos ahí en ese ahora, fanzine. sí, sí, Porque, sí. pues, al final lo vemos Va. como un fanzine, ¿no? Como un fanzine Sí. que se distribuía y que ahorita pues lo podemos ver más o menos así. Digo, no demeritando nada, pero podría ser un fanzine. Y pues si nos quieren ahí para una sección, pues yo creo que sí podríamos entrar. Sí, pues sí. O sea, sería muy falta bien. Dentro del periodo La Roca. Y Jardiel, que no, estos güeyes ahorita los bloqueo. No, Saliendo de estás aquí. Lo pendejo, que güey. lo que ahora trato de que La Roca
ofrezca es pues material o algunas cosas que no son tan comunes de encontrar. Como hace ratito mencionaste lo del Macrofest. Sí, ¿no? claro. Eso, si se fijan, yo creo que muchísima gente dice lo que publicamos en ¿De esa dónde ocasión. sacaste esa información, Jardín? No, Preguntas directas. hay mucha gente a la que le parece que los Macrofest son un derroche de recursos y que no deberían hacerse porque hay cosas más importantes. sí. Pero si se fijan ustedes, eso prácticamente en ningún medio aparece, ¿no? Sí, no aparece en no. multimedios, No no aparece en Sí. las estaciones de radio. Sí, es una... Al contrario, y todos dicen, ay, qué bueno que el gobierno y que es Ajá, gratis sí, y que sí, hay sí, que ir a sí. divertirnos. Sí. ¿Por qué será? Tú lo viste de otra visión, ¿no? O sea, tú tenías otra visión acerca del Macrofest, que el Macrofest pues sí te da, pues bueno, como que ese espectáculo y ese circo, ¿no? Pero pues de alguna manera están gastando recursos, o a lo que vemos que La Roca está en ese lado, están gastando recursos innecesarios en eso, ¿no? Yo pienso que es solamente un ejercicio de propaganda Sin y duda. para fomentar la popularidad del gobernador. O sea, no tengo la menor duda de que es eso. Pero bueno, yo entiendo también que es mi visión, que es una postura que puede ser contraria a la de otras personas. Claro, ¿no? no, claro, y se Pero Sí. me parece importante que esta visión que yo estoy expresando y que es la de mucha gente, que se ventile, ¿no? Que circule. Y eso no ocurre en ningún medio. O sea, ¿cómo es posible que nadie dice eso? Pues es increíble, ¿no? Entonces, bueno, conseguimos contratos y otra información que no nada más era ya el comentario editorial de, qué malo que están haciendo eso, sino miren, estas son las cantidades, esto es lo que están gastando, Hay etcétera. pruebas. Ajá. Sí, sí. Y no sé qué piensan ustedes, pero eso de que se le pague a Café Tacuba 5,800,000 pesos masiva es ridículo. Sí. Nosotros sí compartimos esa información y pues tagueamos al periódico La Roca, ¿verdad? O sea, sí fue así, tal cual. Sí, la fuente. Ajá, la fuente y pues es un tema... Pues es que sí, Es o sea, sabrosón. es complicado, digo, Ajá. también creo que luego hay hay también otros lados en los que se está haciendo de que, el artista no está cobrando y que, güey, tampoco me digas que no está cobrando. ¿no? Saludos, O sea, Rosalía. Sí, o sea, que no creo que sea así tampoco, ¿no? Esto no funciona Pero así, estoy- pues, pero alguien estoy- tiene que ganar dinero. Sí, güey. no, pero estoy totalmente de acuerdo que es una campaña, una constante campaña política que creo que también en eso se han transformado los nuevos gobiernos que aun cuando aun cuando asumen su cargo, siguen en campaña constante en los medios, que eso es algo que antes era un poco más controlado, ¿no? Y ahora tienen sus redes, ahora nuestro gobernador es un influencer, es como que... Entonces, ¿qué hago? Pues voy a hacer festivales porque los festivales están de moda, ¿no? Y entonces es la manera de conectar con la gente y muchas historias y mucho contenido y hasta es un creador de contenido mucho más activo que nosotros, creo yo. O sea, pedos, creo. entonces, Y aparte escribe libros. Aparte, Acaba de como publicar un Jordi libro. Rosado, ¿no? También, Ok. que no chingue. Bueno, para pasar a un tema que quería tocar yo y que es a veces un poco complicado pues a lo mejor de decirlo. Ya vamos a tocar ese Sí, tema, sí, cara. sí, o sea, decirlo por mi no. parte. No, pues bueno, ya. Es que Sí. yo siempre me peleo o hago muchos corajes por el tema de la avanzada regia, ¿no? O sea, normalmente yo intento de explicarlo lo mejor posible y poner carnal, mi échale. postura de manera clara, pero yo sí, pues tengo mucho conflicto con los medios que se enfocan mucho a la avanzada regia y que hablan mucho y que le dan mucha difusión. Yo te considero a ti un referente, de hecho, pues tú eres referente en muchos lados en los que se habla de la avanzada Sale regia. en Wikipedia, Ajá. mi carnal, sale Y en se- Wikipedia. sí, en Wikipedia, Sí, sí. buscas avanzar regia, sale. Sale Jardiel así arriba, ¿no? Pero pues sí, o sea, eres un referente de este momento histórico que yo lo definiría más como un momento histórico más que como un movimiento, un momento histórico de la música en nuestra ciudad. Y a mí me molesta mucho que se le siga dando tanta difusión, aun cuando yo aprecio muchas bandas de ese movimiento, que tienen esa etiqueta, ¿no? Cabrito, El Gran Silencio y Jumbo me gusta bastante, me gusta mucho Zurdo, me gustan mucho muchas bandas y muchas canciones de ese entonces, pero sí me molesta mucho
que la gente siga queriendo los conciertos se traten siempre del gran silencio, siempre, y que, güey, hay mucha música que está sucediendo, hay muchas propuestas musicales que están fuera de la avanzada regia, porque hasta pareciera que siempre el tema es como, oye, ¿cuándo va a ser la nueva avanzada regia? Siempre es el tema, yo que, güey, o sea, eso ya pasó, güey, eso pasó hace 20 años, o sea, no sé, hace 20 años ya fue, ¿no? Eso fue un momento que sucedió, que estuvo bueno y que hay muchas cosas que apreciar de ese momento, pero hay que apreciar lo que está pasando ahorita. También lo pareciera que todos se ponen de acuerdo de que, no, pues sabes que, además que el 2025 está la avanzada regia otra vez, y que, güey, no, o sea, ponte, sí, ponte a escuchar otras cosas, güey, no sé, ¿tú cómo ves el momento histórico en nuestra ciudad en cuanto a la música en general? ¿Y qué opinas de esta postura de la constante avanzada regia? Incluso también promotores que no voy a decir, pero siempre utilizan el de que la avanzada regia, o sea, como que utilizan siempre este mote, ¿no? O sea, Sí, y ahí existe ahorita, carnal, para hacer eventos que te dicen la nueva avanzada, güey. también hay nueva No voy a decir avanzada. quién es, pero pues, Hay también es diferentes, como que sí, ¿no? O sea, ¿para qué agarrar ese mote, güey? sí, a mí no simpatizo tanto con estos nombres ni con agarrar estos estandartes. ¿Tú cómo lo percibes? O sea, te preguntan de este movimiento, pues me imagino que diario, ¿no? O sea, pues, A diario, sí. sí. Le hablo a mi mamá por teléfono y me pregunta, Otra ¿cómo va la avanzada región? Ya resurgió. Ya resolvió la avanzada, hijo. Pues sí, fue un momento histórico ahora que lo mencionas así. Creo que sería incluso más correcto decirle momento histórico a un movimiento, porque no era que existiera como que un cónclave de bandas que se pusieran de acuerdo para actuar juntas y conseguir contratos con las disqueras, ¿no? Fue un momento histórico que precisamente tiene el origen antes en lo que hicieron bandas y músicos previamente. Okay. Ese momento que fue muy importante, además de en términos artísticos, también en términos comerciales. Vendieron muchísimos discos y fueron a muchos países los grupos y vendieron boletos por cientos de miles o millones. Entonces, sí, es algo que no se ha repetido y por lo tanto, pues, como es relativamente reciente, pues se sigue hablando mucho de ellos. Y sí, que es verdad, a mí cada rato me preguntan, ¿verdad? Y cada quien tiene sus versiones. Hace poquito escuché a Gabriel Guerra, que es el bajista de la última de Lucas y un personaje con mucha experiencia y mucho conocimiento que menciona que va a escribir un libro acerca de esa etapa, no la avanzada regia, sino el momento noventero, digamos, de aquí de Monterrey. Creo que va a ser muy interesante, ¿no? Sí. Pero así como él, seguro que hay otras personas que han de tener sus visiones, Juan Ramón Palacios, ¿no? Sí. O mi propio caso, que lo he estudiado y he tratado de documentarlo de una manera más o menos objetiva para que no sea algo emocional, dado que me tocó vivir esos momentos. Sí. Tú estuviste bastante activo en esa etapa, ya estabas muy involucrado en toda la escena de la música. ¿Crees que fue, o sea, no sé, yo a veces lo percibo así, como que es más algo que se aprecia ya a la distancia, que a lo mejor ahorita decimos, todos lo estamos romantizando y lo vemos y, oye, pasó esto, pasó lo otro, pero ya, ahorita ya no está pasando, y a lo mejor creo que sí hay muchas cosas que están pasando y que no tenemos a la vista. A lo mejor van a pasar 30 años y vamos a decir, oye, ¿sabes qué? En aquellos años había muchas bandas y había bastantes eventos, ¿por qué no íbamos o por qué no fuimos o por qué no les prestamos la atención necesaria? ¿Crees que se necesita algo de distancia temporal para apreciar el movimiento actual? El movimiento que estamos viviendo en la actualidad. Seguramente sí, porque eso nos da la perspectiva, ¿no? Y si vemos ahorita cómo está la situación del rock en Monterrey o la escena en Monterrey, pues está muy interesante porque hay muchísimas bandas haciendo trabajo muy profesional, más profesional que incluso cuando la avanzada regia, porque obviamente hay más adelantos técnicos y mayor conocimiento y mayor información. Entonces las bandas actuales tienen
más recursos o mejores recursos como para avanzar más rápido y de manera más sólida. También es más difícil ser originales, por ejemplo. Esa es una dificultad que conforme pase el tiempo va a ser todavía mayor. Cada vez más complejo. Sí. Sí. Y además, hoy la escena local o la escena del rock en general, a nivel mundial, pues pasa por un bache de popularidad. No es que no haya bandas. Muchas veces algunos compañeros reporteros, sobre todo de los medios tradicionales, me han preguntado y hasta han hecho programas y documentales. ¿Por qué ya no hay avanzada regia? ¿Por qué se extingue? El rock está muerto. Pues, ¿cómo? Pues, sí, está lleno de bandas. Lo que pasa es que no los conocen, ¿no? En todo caso. Pero hay una efervescencia subterránea que a pesar de que el reggaetón y los corridos tumbados y todo lo demás esté ahorita muy fuerte a nivel mediático, la verdad es que eso que sí tiene valor, yo creo que va a florecer, no sé si se tarde 3 años o 5 o 10, o a lo mejor nunca va a alcanzar una popularidad en términos comerciales, pero yo creo que sí van a dejar huella, ¿no? O sea, Claro. hay un público, aunque sea poquito, pero que va a estar al pendiente. Pues, si vamos a las tocadas, vemos, ¿no? Siempre hay, pueden ser 20 o 50, o puede ser que haya 500 o 200 personas, y están quedando marcadas estas personas que van a esos conciertos por los grupos actuales. Sí, y lo que hemos visto nosotros es que sí van niños. Bueno, niños me refiero a pues, O sea, jóvenes. adolescentes, Jóvenes, ¿no? van adolescentes Sí. que quieren escuchar otras cosas. Porque pues a nosotros nos pasó, ¿no? De estar buscando o esa curiosidad musical de que qué está pasando en otros lados, ¿no? O sea, yo sé que sí, MTV era lo que me estaba ofreciendo todo en ese momento. Pero pues yo también quería saber qué estaba pasando en los raves, por ejemplo, que era música tener electrónica. esa curiosidad que Sí. mencionábamos, ¿no? Que que es no. precisamente eso lo que mencionas ahorita, el hecho de decir, no, es que no hay bandas, es que no hay rock, chinga. pues es que no te has dado la oportunidad y no has Claro. tenido la curiosidad suficiente para la oportunidad de conocer y de hablar en tu medio de esas bandas, ¿no? Y de lo que está sucediendo. No, hay muchísimas bandas, Sí. algunas con un perfil pues muy comercial. Sí, Seguramente claro. conocen a Serbia, por ejemplo. Sí, Claro. Es sí, una sí. banda con un perfil muy comercial, ¿no? Sí, claro. Y tienen muchas cualidades como para hacerse famosos y triunfar. Sí. Y otros a lo mejor no tanto, no tan comercial, pero son buenas bandas, buenas canciones, buen material. Y hay casos también muy singulares, ¿no? Como el de The Warning, ¿no? The Warning. The Warning. que The Warning. nadie se esperaría, ¿verdad? Que un grupo de rock, Sí. de rock, y hasta un rock, Y de digamos niñas, que... y de niñas aparte, Sí, ¿no? Porque pues sí, rompen otro estereotipo que ya con no son los hombres. un estilo bastante clásico, ¿no? Claro, sí, No sí, es así sí, como sí. que es innovador en el sentido de que estén pues rompiendo paradigmas, Sí, etcétera. no, agarraron una fórmula que ya estaba hecha y por ahí se fueron y pues la verdad es que le está yendo chido y no es necesario tampoco agarrar otro, o sea, no es buscar el hilo negro, nada más ahí está. Y pues las morritas lo agarraron y La les onda está yendo es chido. hacer buenas canciones, Claro. montar bien un Sí. show. No es necesario descubrir el hilo negro. Claro, como- y están como haciendo dijiste. rock, las niñas Ajá. están haciendo rock. Sí, y- en la época en que los chavitos están haciendo reggaetón y corridos tumbados, salen Claro. unas chavitas tocando rock. Sí. O sea, es algo muy singular. Y es Entonces, algo contestatario, se me hace, ¿no? Pues también, pues el rock es eso, ¿no? Contestatario, y esas morras pues lo agarraron y vamos a tocarlo. En algunos lados. Jardín dice que aquí no. Y yo también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo un poco. Ah, Ah, bueno, sí, eso es otro, es otro Sí. tema, es otro sí, no sé qué tan contestatario puede ser. A lo mejor disruptivo. tema. en- Ándale, en- disruptivo tal vez Ajá. es la palabra. Contestatario no se me hace. Sí, no. Al menos no en el plano político Ok. o social, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Y, ándale, cuando sí. dije eso, que también me criticaron. Te Obviamente, criticaron bastante. pues obviamente, cuando me refiero a eso, no me refiero a la totalidad, ¿no? Pero a Sí, que no, la nosotros tendencia o en nosotros general. Nosotros hicimos un No, podcast pero- en el que hablamos de Warning también nos tupieron. Sí, nos ¿no? tupieron bien gacho. Y no dijimos nada malo de The Warning, pero No. nos tupieron bien gacho. Hablamos bien, pero pues Sí. nos llegó ahí una ola de hate. No Pero se sí, entendía. la verdad es que estoy de acuerdo con ese punto porque es más, o sea, yo creo que más
del lado de los escuchas, o sea, el consumidor, o sea, Claro. las personas de aquí en nuestra ciudad, pues no conectan mucho con este tipo de temas y que, digo, ya escuché la plática que en la que expresabas esto y que a lo mejor te fue criticada, pero pues sí, o sea, somos una población y un contexto social en el cual no somos tan de quejarnos, de manifestarnos, de decir, Sí, Así es la ciudad. sí, así Sí. es. Así somos como sociedad, ¿no? Sí, así somos. Y te quejas y ponte a jalar, güey. O sea, Sí, que, claro, pues, güey, eso- no tienen jale. Sí, ¿no? O digo, sea, ya, es o sea, lo que hablando de pasa. eso, te suben el precio del camión y pues no dices nada porque aquí hay lana, ¿no? O sea, porque aquí tengo lana, lo pago. También Pero, es- no, güey, o sea, pues, También es una cierta postura de clasismo, ¿no? De Claro, que, pues, sí, ¿a poco también. no lo puedes pagar? Aquí ¿A poco no? tenemos. ¿Qué? O sea, todo sí, es- aquí tenemos, eso lo vamos pasa. a pagar. Sí. Pero bueno, Ah. eh, Ya hay, para cerrar, hay vamos más, cerrando. hay más temas por ahí que pudimos haber tocado. No sé si Sí. quieres cerrar con algunos comentarios que hay ahí de la Y raza. una segunda Emiliano. parte, Javier, si te gustaría una segunda parte, pues seguir Sí, hablando, claro, sí. sí. De hecho, pues sí, se quedan muchos asuntos que podríamos platicar, ¿no? Sobre, hace ratito me mencionabas tú que hasta no te sientes muy a gusto de que se hable tanto de los grupos de la avanzada regia en estos tiempos, ¿no? Todavía Ajá, que ok. se siga hablando de ellos. Pero la onda es que también a mí me han dicho eso, ¿no? Y me han señalado, ¿por qué sigues hablando de esos grupos? Pero, ¿qué hacemos si esos grupos siguen sacando música o tocando? Sí, claro. Pues ni modo de Claro. decirles, no, ustedes del Gran Silencio Ya fueron. ya tienen 45 años, ya no. Sí, Pues no, sí, sí. tampoco No, se claro, puede. en eso estoy de acuerdo. Y sí hay puntos ahí. Sí, digo, que hay que debatir. Yo lo quería tocar porque pues es algo recurrente que digo y también sería de mi parte decir que nada más lo dices cuando no está alguien que lo No, que y sí, también represente, bueno, con, se me con hace- alguien que te lo refute. Bruno tocó un punto bien importante. Bruno Bruno Bresa, baterista de Bolobán, en su momento Avanzada Regia, también tuvimos este debatito y pues sí nos hizo, también a mí al menos me hizo abrir un Sí, poquito me- las orejas y un poquito el panorama, que dijo, güey, pues es que este movimiento sucedió en Seattle, o sea, el movimiento en Pues el Michigan, grunge, el o sea, movimiento como que- en otros lugares que sucedían, entonces aquí sucedió esto, nada más que pues a lo mejor lo mal llamaron Avanzada Regia, ¿no? Pero pues hubo un movimiento sucediendo en Monterrey, que hay que valorarlo como tal. Mi carnal trae otra idea de que pues ahorita todavía se siga como que... No, pues Lo que pasa es que se debe hablar de todo. A lo mejor lo que te claro, refieres claro. es que cuando nada más es la avanzada regia, pues sí, es hasta monótono. Sí. Claro. Pero bueno, Bueno. admiremos algo ahí por leer. Quiero agradecer a Gabriel Carlos Ramírez que nos mandó saludos desde Texas. Saludos. Eder Salazar, se ve bien diferente Milton. Saludos a los de Stay Design que me mandaron saludos. Saludos hasta Nicaragua para Chris LV. Saludos a Saluditos. Nicaragua. Hubo un vato que reclamó de que ¿Qué? ¿para qué mando mensajes si no lo pelan? Y era- Perdón, Ok. carnal. Güey, perdón. era el único mensaje que escribió, güey. Yo lo estuve leyendo. Perdón, pues es que no lo pelamos. No, yo le Perdón. respondí, güey. Le dije, es el primero que mandas, güey. Y ya no contestó. Perdón. Gracias a Nelly Aguilar que compartió 105 estrellas. Ajá. Saludos hasta Mérida, América. Yucatán. América. Yesenia Arena puso por ahí varios casos de caimaneo artístico. Que Ah, me agrada para el padre. próximo. Puede ser un próximo- punto. para- próxima para la visita. próxima Puede plática, ser un para la punto. próxima Y César Huerta dejó un mensaje ya para terminar que dice, ya dejen morir a la avanzada. No, pero es que no Tampoco, se trata de eso, no se sí, trata o sea, a de lo eso, mejor no se trata de eso. malentiende esto, Ajá. como, a lo mejor me falta abordarlo, por eso trato de abordarlo de la manera más amigable Sí. posible, ¿no? Pero sí, pues hay Hay que que... ver Eso una sí, segunda Digo, si visita. el Gran Silencio saca un disco, obviamente vamos a hablar de ese disco que saque, güey. O sea, Claro, no es sin como duda. que, ay, no, ya no vamos a hablar del Gran Silencio. No, sí, pero a veces sucede que pues ya no hay muchos discos de esas bandas. Sí, Sí. o que pues a lo mejor captan toda la atención Sí, y debería haber espacio para todo, ¿no? Pero mira, eso le ha pasado, por ejemplo, siempre a los grupos metaleros. Casi nadie habla de ellos, ¿no? Sí. Supuesto. Sí, Entonces, ni de los viejos ni de los nuevos. sí, ¿no? claro. Y hay una escena metalera también muy fuerte, muy rica. Sí, la hay. Siempre ha habido muy Sí. buenos grupos y ahorita está muy bien Monterrey en ese Sí, punto. Monterrey sí es metalero. O sea, sí tiene su séquito metalero. Sí, aparte que los metaleros, o sea, los metaleros son metaleros y son bastante, o sea, como de hueso colorado, Y ¿no? O sea, ahorita, como que escuchan con todo el tiempo. calor huelen más También. penetrantes, carnal.
Pero bueno, con eso terminamos. Ya para qué le seguimos, ¿no? Muchas gracias, Javier, por haber estado aquí. Gracias por la invitación. Esperamos una segunda parte en algún momento. Ojalá sí, ojalá se pueda Gracias. presentar. Mandamos saludos a toda la raza que estuvo por ahí comentando. Este no es un programa de saludos también, si no leímos. Sí, no es pues, un programa de saludos, a lo una mejor disculpa. necesitan escuchar al Cepi Al Boy, o Cepi, no sé, sí. o sea, otra cosa, ¿no? Y que les diga cosas puercas. Sí, o sea, muchas gracias por haber estado aquí, les mandamos un saludo, un abrazo, sigan a La Roca, mándenle Sigan a La Roca. ahí sus mensajes, díganle que van de parte de Audífono, Simón. y Jardiel los va a bloquear. Sí, seguramente. señor. Sí, señor. Nos vemos. 19 de agosto en La Tumba, tenemos algo preparado. tenemos entonces, para que vayan. evento. Ya lo Órale. habíamos dicho, ya lo habíamos Ya se había dicho. Ya se había dicho, entonces pues ahí tenemos algo preparado. Viene sesión de Devils. Doctor Pepperoni. de Bueno, Devils, pero sí. esa va a tardar un poquito. La próxima semana, el próximo viernes, Doctor Pepperoni, es una banda que la verdad escuchamos y suena bastante Está chingona. groncherona. Está groncherona, sí, está groncherona. Bueno, Y nos pues, vemos ya, ahí nos vemos. en la siguiente transmisión, gracias. Gracias.